Pero luego, en el segundo sermón, escuchamos la voz de aquel que prepararía el camino del Señor. ¿Y hablamos de quién, hermanos? De Juan el Bautista, que estaba llamando al pueblo al arrepentimiento. Y preparaba, Juan el Bautista, el camino de aquel que estaba por venir. Pero mis amados hermanos, todo eso nos ha estado conduciendo y nos ha estado llevando despacio hasta este preciso momento. Porque Juan nunca fue la meta, Juan no era el objetivo, no era el fin primario, la voz que proclamaba y anunciaba arrepentimiento no era el fin, no era el destino, sino que la preparación de ese momento siempre estaba apuntando hacia una persona. Y ahora, desde Génesis, esa persona que tan fielmente, tan precisamente se estaba anunciando desde Génesis, ahora finalmente esa persona aparece. Después de siglos, después de promesas, después de muchas generaciones esperando de escuchar profecías que anunciaban la llegada de un gran rey prometido, en este preciso momento de la historia, ese rey prometido entra en escena. Pero lo hace, mis amados hermanos, de una manera que nadie habría imaginado. Todos esperaban gran pompa, todos esperaban un rey que entrara como un político, resguardado por 1000 policías, por 1000 seguridades. Él no aparece como una coronación humana y se transmite en vivo por todas las redes sociales y se hace cadena nacional para transmitirlo en todos los canales de televisión. Él no viene acompañado de reconocimiento público diciendo, este es el rey que esperábamos, este es el Mesías anunciado del Antiguo Testamento. Hermanos, no. Este rey llega en humildad. En humildad. Y Marcos es el evangelio en el cual nos estamos basando para hablar lo que hemos estado hablando. Quiere que nosotros desde un inicio entendamos quién es realmente este rey. ¿Quién es realmente Jesús? Por eso es que en estos primeros versículos del Evangelio de Marcos, nosotros vemos su ministerio público y nos muestra 3 verdades esenciales o 3 verdades fundamentales en el pasaje que vamos a estar estudiando esta mañana. Primero, Jesús es aprobado por el Padre. ¿Por quién es aprobado Jesús? Por el Padre. Es probado en el desierto y Él viene proclamando el reino. Estas son las 3 cosas en las que vamos a estar dividiendo el pasaje de hoy y 3 puntos principales que vamos a estar desarrollando esta mañana. Entonces, el rey grandemente anunciado, profetizado, con mucha anticipación, con mucha expectación, finalmente ha llegado. Pero antes, mis amados hermanos, de escuchar el mensaje, antes de ver las obras que Jesús va a hacer, antes de ver a este rey en acción, para decirlo en palabras sencillas, Marcos quiere que veamos cómo el mismo cielo da testimonio de él. ¿Quién da testimonio de Jesús, hermanos? El cielo. Y cuando digo el cielo, obviamente, hermanos, me refiero al Padre. Así que mi idea central, hermanos, esta mañana es que Jesús no solo llega, simplemente llega, no, Él llega, hermanos, como ya lo hemos dicho varias veces, como el cumplimiento de todo lo que Dios había prometido. Ese es Jesús. El cumplimiento de todo lo que Dios había prometido. Así que mi objetivo esta mañana es que tú y yo podamos reconocer quién es verdaderamente Jesús, pero no solamente reconocer quién es Jesús, sino cómo es que debemos responder a su venida, no solo como admiración o asombro, sino con fe y arrepentimiento. Y además de eso, rendición, porque necesitamos fe y arrepentimiento, pero también rendirnos delante de este rey.
Así que hermanos, lo primero que Marcos nos está mostrando no es a Jesús enseñando, predicando, mucho menos haciendo milagros, ni reuniendo a sus discípulos. Lo primero que Marcos en su evangelio quiere mostrarnos es la identidad de Jesús. La identidad del rey que ha llegado. ¿Y quién es este que ha llegado? Esa es una pregunta general que el evangelio de Marcos va a responder. Y la respuesta aquí en el Evangelio de Marcos, en estos primeros versículos, bueno, el versículo 9 hasta el 15, que son los que vamos a estudiar esta mañana, la respuesta no la da la multitud que están allí a la orilla del río esperando ser bautizados. La respuesta tampoco nos la dio Juan el domingo anterior en los versículos que ya estudiamos del Evangelio de Marcos. La respuesta a esta pregunta, ¿quién es este que ha llegado?, la va a dar el Padre. ¿Quién va a dar la respuesta? El Padre. Veamos entonces, mis amados hermanos, cómo es que Jesús es presentado como el Hijo aprobado por el Padre. Y ese es mi primer gran punto esta mañana, el Hijo aprobado por el Padre. Hermanos, el domingo anterior estuvimos viendo a Juan, versículos 1 hasta el 8 del capítulo 1 del Evangelio de Marcos, y vimos que Juan creó una gran expectativa sobre Jesús. Pero finalmente, nosotros ya meditamos un poco en el pasaje también de Juan capítulo 1, versículos 19 en adelante, donde Juan dice, he aquí el Cordero que quita, ¿qué cosa, hermanos? El pecado del mundo. Después de esa gran expectativa de Juan, Jesús finalmente entra en escena. Y Marcos lo presenta de una manera, hermanos, tan sencilla, sin grandes anuncios humanos, sin grandes palabras, sin gran pomposidad. Mire el versículo 9 del capítulo 1 del Evangelio según San Marcos. Versículo 9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Hermanos, detengámonos un momentito por ahí. El rey prometido llega, pero lo hace en humildad. Hermano, y este rey prometido, profetizado y anunciado desde el Antiguo Testamento, no aparece rodeado de poder visible, ni tampoco reclamando atención para sí mismo. Él llega como que si fuera uno más entre la multitud. ¿Cómo llega Cristo, hermanos? Como si fuera uno más entre la multitud. Y sorprendentemente, lo primero que hace Jesucristo para iniciar su ministerio público es presentarse delante de Juan para ser bautizado. La gran pregunta es, ¿necesitaba Jesús ser bautizado? Y eso, hermanos, eso debería de llamarnos la atención. Porque Juan estaba administrando, pongan atención, Juan estaba administrando un bautismo ¿para qué? Arrepentimiento y perdón. Hermanos, pero Jesús no tenía pecado. Por lo tanto, no necesitaba arrepentirse. Y como no necesitaba esas ambas cosas, necesitaba bautizarse. Hermanos, ¿por qué se bautiza Jesús entonces? Honestamente, no porque él tuviera algo que confesar o un pecado del cual arrepentirse, sino porque él estaba identificándose plenamente con aquellos que había venido a salvar. Amén, hermanos. Simplemente. Así que desde el inicio de su ministerio, Cristo se coloca entre los pecadores, ojo, no como un pecador más, sino como aquel que cargará el pecado de estos pecadores. Él se identifica con su pueblo. El rey, Jesús, no entra separado diciendo, no, que yo no me voy a juntar con esta gentuza. No, el rey no entra separado de su pueblo. Él entra con, voy a decir así, solidarizándose con la necesidad de aquellos que necesitan ser salvados.
Así que antes de subir a la cruz, de ser clavado en la cruz, Jesús ya está tomando su lugar entre aquellos que vino a redimir. Pero, mis amados hermanos, inmediatamente después de ese acto de humildad de Jesús, ocurre algo sumamente glorioso. Marcos nos dice en el versículo 10, mire lo que dice: y fue bautizado por Juan en el Jordán, termina el versículo 9, y luego el versículo 10, y luego, y de hecho, mis amados hermanos, muchos comentaristas bíblicos mencionan que y luego debería de traducirse de forma más adecuada inmediatamente. Cuando subió del agua, vio abrirse, ¿qué cosa, hermanos? Los cielos, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Pregunta: ¿quién vio que se abrieron los cielos? mire el contexto del versículo 9. Y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, ¿quién vio? Jesús. Y no quiero enredarles con esto, hermanos, pero esto se entiende mejor en el idioma original en el que está escrito el Evangelio de Marcos, que es griego. Se entiende mejor cuál es el sujeto al que está refiriéndose la acción de ver. Así que, solo para aclarar ese punto. Después de siglos de silencio, ¿se recuerdan en el primer sermón que vimos de Zacarías, aquel sacerdote que estaba sirviendo en el templo, que tenía también una gran lucha en su vida? Después de ese silencio, de ese largo silencio, hermanos, esto es increíble porque los cielos se abren. Y hermanos, la palabra, la expresión que usa Marcos aquí para decir vio abrirse los cielos, es una palabra fuerte que probablemente la mejor traducción no es abrirse, sino se rasgaron. ¿Se entiende, hermanos? Se rompieron los cielos. Es como, hermano, es como si Dios estuviera rompiendo públicamente ese silencio de 400 años para revelar quién es el que está con Juan en el agua. O sea, aquí el Señor no utiliza intermediarios para decir, este es mi hijo. No. Él rasga el cielo y dice lo que va a decir a continuación, no me quiero adelantar. Así que, hermanos, lo que hasta este momento había estado oculto o velado, ahora comienza a manifestarse con total claridad. Y entonces viene la declaración. ¿Qué dice, mis amados hermanos? Vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y versículo 11. Y vino, ¿qué cosa, hermanos? ¿De dónde venía esa voz? De los cielos, que decía, ¿qué decía? Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Hermanos, probablemente si nosotros hubiéramos estado ahí nos hubiéramos sentido mal. Solo en Él tiene complacencia. ¿Y nosotros qué? Hermanos, Él es el único que complace al Padre. Tú y yo no podemos. Estas palabras, mis amados hermanos, no son solo afirmación, son una proclamación teológica. Es decir, en ellas se unen, en ellas convergen, en ellas llegan a unirse dos grandes promesas del Antiguo Testamento. Por un lado, resuena el lenguaje que encontramos allá en el Salmo capítulo 2, versículo 7. Salmo capítulo 2, versículo 7 dice, yo publicaré el decreto, dice, Jehová me ha dicho, y escuche, mi hijo eres tú. Aquí en este salmo, Dios lo que está haciendo es presentando al rey prometido, al Mesías que iba a gobernar todas las naciones, sobre todas las naciones. Así que Jesús, según el Evangelio de Marcos, es declarado el verdadero rey que había sido anunciado desde el Antiguo Testamento. El cumplimiento de esa esperanza mesiánica para Israel se cumple en ese preciso momento. El Padre le dijo, ¿cómo le dijo, mis amados hermanos, en el versículo 11? Tú eres, ¿qué? Mi Hijo
amado. Y el Salmo capítulo 2, versículo 7 dice, mi hijo eres tú. Pero, al mismo tiempo, mis amados hermanos, estas palabras también resuenan en Isaías 42, 1. Mire lo que dice Isaías 42, 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido. Y mire lo que dice, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. En este capítulo de Isaías 42, mis amados hermanos, Dios está presentando al siervo sufriente, que luego lo vemos más claramente en Isaías capítulo 53. Aquel que iba a obedecer perfectamente, aquel que llevaría sobre él mismo el pecado de muchos. Hermanos, esto lo que significa es que Jesús no solo viene como rey. ¿Se entiende? No solamente viene como rey para gobernar, sino también como un siervo para entregarse. Desde el inicio, entonces, el Evangelio de Marcos y Marcos mismo nos está mostrando que la gloria de Cristo no puede separarse de su humillación. Y hace ya varios domingos hablamos de la humillación y la exaltación de Cristo en Filipenses capítulo 2. Cosa, mis amados hermanos, que nosotros no podemos separar. No es que Cristo es rey, por lo tanto solo debe ser exaltado. No es que Cristo es humano, es hombre, por lo tanto solo debe ser humillado. No podemos separar estas cosas. Él es simultáneamente, Él es al mismo tiempo rey y siervo. Él es el rey exaltado, pero Él es el siervo obediente a la voz del Padre. Y esto, mis amados hermanos, es una verdad que a nosotros nos debe de llenar de gozo, de alegría. ¿Por qué? Porque, mi amado hermano, tu seguridad y mi seguridad no descansa en mi aprobación, ni en tu aprobación delante de Dios. No eres tú el que eres aprobado. Hermano, ¿por qué? Porque ninguno de nosotros puede presentarse como digno delante del Señor. Ninguno puede decirle, Señor, pero yo soy digno de entrar en tu gloria, por lo tanto yo he vivido cristianamente, he guardado los mandamientos, he vivido bajo la ley, por lo tanto yo soy digno de que tú también me aceptes en tu reino. Hermanos, nuestra esperanza no descansa en nuestra fuerza, nuestra esperanza no descansa en nuestras capacidades, habilidades, destrezas. No, nuestra esperanza descansa en aquel que fue perfectamente aprobado por el Padre. En Cristo Jesús, aquel del cual el Señor, el Padre, dice, tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. Hermanos, Cristo es el Hijo amado. Cristo es plenamente aceptado. Cristo es plenamente obediente. Cristo es plenamente agradable al Padre. Tú y yo no. Tú y yo no. Pero mis hermanos, aquí está lo glorioso del Evangelio. Que por la bendita unión con Cristo, por la fe, la aceptación que tiene Cristo para con el Padre también es nuestra. Por nuestra unión con Cristo. Hermano, esa es una doctrina bíblica fundamental para la fe cristiana. La unión con Cristo. Y de eso habla Pablo en Efesios 1 y hasta el 2. Él repite muchas veces en Cristo, por medio de Cristo. Nuestra unión con Cristo no es cualquier cosa. Por lo tanto, hermanos, nosotros no debemos de vivir buscando ganar el favor de Dios, sino debemos de vivir descansando en el favor que Cristo ya aseguró para nosotros. Cristo ya ganó lo que tú y yo no podemos ganar. Él ya lo hizo por nosotros.
Tu aceptación y mi aceptación no es por mis valentías, no es por mis esfuerzos, no es por mi habilidad, es por lo que Cristo hizo en su vida, muerte y resurrección. Pero inmediatamente después, hermanos, de la afirmación pública del Padre que se rasga el cielo y Él habla, y después de la manifestación visible del Espíritu Santo viniendo sobre Jesús en forma de paloma, Marcos ahora nos va a sorprender con un cambio drástico dentro de la escena. Miren lo que dice en el versículo 12. Y luego, o una vez más, esa palabra y luego es inmediatamente, el Espíritu le impulsó ¿a dónde, hermanos? Al desierto. Y estuvo allí, versículo 13, en el desierto 40 días y era tentado. ¿Por quién? Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Y este es mi punto número 2, hermanos. El rey que vence donde otros fallaron. Hermanos, Jesús no llega al desierto por accidente. ¿Qué dice el texto? El Espíritu le impulsó al desierto. No llegó al desierto por accidente, ni simplemente por una decisión propia, me voy a atrever a decir, sino que es el mismo Espíritu quien lo conduce hasta allí. Entonces, hermanos, aquí hay que pensar varias cosas, porque el camino del Hijo amado del Padre no va primero hacia la exaltación pública, hacia la gloria de los hombres, sino hacia ¿dónde? A la prueba, a la tentación. Antes de comenzar entonces el ministerio visible, Jesús debe enfrentar directamente al enemigo, a Satanás. Es lo que dice el versículo. Y era tentado, versículo 13, por Satanás. Hermanos, y el lugar donde todo esto ocurre no es casual. Ustedes recordarán ya en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el lugar? Bueno, Marcos dice aquí cuál es el lugar, hermanos. ¿Dónde es el lugar donde Jesús va a ser tentado? El desierto. Y el desierto a lo largo de la historia bíblica, mis amados hermanos, ha sido un lugar de prueba, de dependencia y donde se revela lo que hay verdaderamente en el corazón del pueblo. ¿Se recuerdan allá en número? No, es que allá estábamos mejor en Egipto, allá comíamos cebolla, allá comíamos arroz, frijoles, y aquí estamos muriéndonos de hambre. Y Dios les envía pan y dice, no, este pan ya nos aburrió, ya no queremos de esto. Y luego pidieron carne y el Señor dijo, está bien, les voy a dar carne hasta que les salga por las narices. Y el pueblo volvió a renegar. Hermano, ese es el desierto. Allí fue llevado también Cristo. Hermano, allí donde Israel pasó 40 años y donde una y otra vez el pueblo de Israel mostró su incredulidad, mostró su queja, mostró su desobediencia. Hermanos, pero incluso antes de eso, también, antes de que el pueblo entrara en el desierto, nosotros podemos recordar otro lugar, otro escenario de prueba. A ver si alguien le atina. ¿Cuál sería ese otro lugar de prueba? ¿Perdón? Adán en el jardín del Edén. Adán estaba en el lugar perfecto. Ahí no había calor como aquí. Ahí estaba el aire fresquito. Tenía tantos árboles para comer. No tenía deudas. Alguien dijo por ahí, hermano, y no me lo vayan a tomar mal, no tenía suegra. Hermano, Adán estaba en el lugar perfecto. Con abundancia, comunión con Dios. Pero ¿qué pasó cuando fue tentado? Falló. Así que hermanos, ¿qué es lo que está haciendo Marcos? Bueno, Marcos quiere que nosotros veamos ese gran contraste. Donde Adán cayó en el jardín,
Cristo permanece firme en el desierto. Donde Israel falló una y otra vez en medio de la provisión de Dios, porque Dios les proveía, Jesús permanece fiel en medio de la debilidad y la prueba. Así que lo que Marcos nos está diciendo es, o lo que está haciendo aquí, es que él está reviviendo de cierta manera o en cierto sentido la historia de la humanidad y la historia del pueblo de Dios, la historia de Israel. Pero esta vez la está contrastando con una obediencia perfecta. El texto nos dice, en el versículo 13, simplemente nos dice, y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Eso es todo lo que nos dice Marcos aquí. Marcos no entra en detalles como bien lo hace Mateo, como bien lo hace también, creo yo, el Evangelio de Lucas. Pero mis amados hermanos, eso no significa que esto no tiene importancia. Lo que sí voy a aclarar es que yo no voy a entrar en los detalles porque al final de cuentas mi propósito esta mañana no es la tentación de Jesús, sino cómo Él vence esa tentación. Aquí comienza entonces una confrontación directa entre dos reinos. No se trata únicamente de una prueba moral o de una lucha interna. Es el enfrentamiento entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Así que hermanos, en resumen, lo que quiero decir simplemente de esto es que allí donde el enemigo venció a Adán en un lugar perfecto en el jardín del Edén y que constantemente causó desvíos en el pueblo de Israel en el desierto, ahora se encuentra Satanás, el enemigo, frente al verdadero Hijo de Dios. ¿Y qué pasa? Bueno, esta vez Satanás fracasa. Esta vez Satanás no hace caer a Cristo como hizo ceder a Adán o al mismo pueblo. Por lo tanto, Cristo vence. Donde Adán desobedeció, Cristo obedece. Donde Israel murmuró, Cristo permaneció fiel. Donde todos los demás cayeron, Él permanece firme. Y esto es sumamente importante, mis amados hermanos. Porque Jesús no vino solamente a morir por nosotros. ¿Escucharon bien, hermano? Es lo que acabo de decir. Jesús no vino solamente a morir por nosotros. Él vino también a obedecer por nosotros. Él vino a vivir la vida que tú y yo no podemos vivir en perfección. El mismo Cristo dice en el Evangelio de Juan que Él no vino para hacer lo que Él quería hacer. Y tampoco a decir lo que Él quería decir. Vino a hacer, ¿qué cosa? La voluntad de su Padre. Vino a decir lo que el Padre le dijo que tenía que decir. Hermanos, Él no solo vino a morir, Él vino a obedecer. Así que su justicia no comienza allí en la cruz cuando Él está clavado, sino en toda su vida de obediencia perfecta. Allí vemos su justicia. ¿Qué dice Mateo en el Sermón del Monte? Mateo 5:17, porque no he venido ¿para qué? Para abrogar la ley, sino para cumplirla, para ser obediente. Es anunciar su mensaje. ¿Recuerdan cómo inició el Evangelio de Marcos en el capítulo 1, versículo 1? Mire lo que dice, capítulo 1, versículo 1. Principio del Evangelio ¿de quién? De Jesucristo. ¿Y qué dice luego? Hijo de Dios. Así que lo que Jesús habla aquí es su mensaje, su evangelio. El rey ha llegado y lo primero que hace es anunciar su mensaje. Y sus primeras palabras, mis amados hermanos, no son yo vengo, todo amor, todo paz delante de ustedes. No, él dice en el versículo 15, diciendo, predicando el reino de Dios, termina el versículo 14 y versículo 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido. ¿Se recuerdan de Gálatas capítulo 4, versículo 4 que leímos la vez pasada? Ese tiempo ahora se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. Esta no es simplemente, mis amados hermanos, una referencia al paso del tiempo, a cómo surge o cómo va sucediendo la historia. No, Jesús está declarando que
toda la historia redentora ha llegado al momento más importante, ha llegado al momento decisivo. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios prometió, todo lo que los profetas ya anunciaron en el Antiguo Testamento, todo lo que las generaciones enteras estuvieron esperando, todo aquel silencio que pasó, ahora está ocurriendo. Ahora está sucediendo. El tiempo de preparación terminó. Ahora está el tiempo del cumplimiento. De hecho, durante muchos siglos el pueblo de Dios vivió mirando hacia adelante, a una esperanza futura, esperando al Mesías prometido, esperando al Rey que viniera, esperando la restauración, esperando que Dios interviniera de manera definitiva. Y ahora Jesús está diciendo, ese momento ha llegado. Hermano, este no es otro simple avance o capítulo de la historia. Este es el punto culminante de todo el plan de Dios. Este es el clímax de toda la historia de redención. Pero mire lo que dice luego. El tiempo de Dios se ha cumplido. Y el reino de Dios, ¿qué dice, hermanos? Se ha acercado. Esto no es algo que ha de venir en un futuro. Hermano, lo que está diciendo aquí, lo que significa esto es que en la persona de Jesús, el reino de Dios ha irrumpido, ha entrado en la historia de la humanidad. Por lo tanto, es que decimos aquella expresión que Dios ya gobierna, o que el reino de Dios ya está presente, pero todavía no ha sido consumado. Pero el reino de Dios ya está entre los hombres. El rey está presente. Por lo tanto, si el rey está presente, su reino también está presente. El gobierno de Dios, su autoridad, su poder salvador, su dominio sobre el pecado, su dominio sobre Satanás, está comenzando a manifestarse de manera visible. Por lo tanto, luego el Evangelio de Marcos nos va a mostrar muchos milagros, muchas sanidades que el Señor va a hacer, porque el reino de Dios está con el Rey. Y esto definitivamente cambia la perspectiva, porque Jesús no solamente vino a traer un mensaje acerca del reino, sino que Él vino como la encarnación misma de ese reino. O sea, en Él Dios está actuando para rescatar, para restaurar y para reinar. Lo que el Antiguo Testamento solamente anunciaba, profetizaba o anticipó con muchos de sus profetas, ahora está delante del pueblo en carne y hueso. ¿Se comprende, hermanos? Todo aquello que tanto escucharon, todo aquello que se había anunciado ahora está delante de ellos en forma humana. Pero hermanos, ese mensaje del rey no se queda ahí. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. El mensaje de este rey requiere y exige una respuesta por parte del pueblo. Por eso es que Jesús dice, y el reino de Dios se ha acercado. ¿Y qué dice luego? ¿Cuál era, por cierto, cuál era el mensaje que predicaba Juan? ¿Y el bautismo para qué lo hacía? ¿Y qué viene predicando Cristo? Arrepentimiento. Arrepentíos, dice, y creed en el Evangelio. Hermanos, el rey no solamente viene a informar, ustedes están en un grave problema delante de Dios. Él no solamente viene a decir eso, el rey viene a demandar una respuesta. Su venida, no permite estar en el medio, entre el sí y el no. No, yo me quedo aquí en medio, en el tal vez. No, o es sí o es no. No basta con admirarlo, no basta simplemente con escucharlo, no basta simplemente con reconocer que Él es sumamente importante. No, la llegada del Rey exige una respuesta para la transformación. ¿Lo acepto o lo rechazo?
Hermanos, y esa respuesta tiene dos dimensiones que son inseparables. La primera es arrepentimiento, y ya lo dijimos el domingo pasado, significa abandonar el pecado, cambiar de dirección, volvernos sinceramente hacia Dios. No se trata de un dolor aquí que me siento culpable, no, se trata de rendir nuestra vida enteramente al Señor. Arrepentimiento no es solamente sentir remordimiento porque me descubrieron, no, significa también creer. Arrepentimiento y fe. Discipulado módulo 1, lecciones 2 y 3. Fe y arrepentimiento. Poner nuestra confianza en Cristo. Sí, me arrepiento de mis pecados, pero confío en el gran Salvador. Descansar plenamente en Él. Depender de su obra, depender de su palabra. Hermanos, arrepentimiento y fe siempre van juntos. Siempre van juntos. Porque el arrepentimiento nos aparta del pecado y la fe nos une a Cristo. El arrepentimiento nos vacía de nuestra autosuficiencia y la fe nos lleva a descansar en nuestro gran Salvador. Y aquí está, mis amados hermanos, la aplicación de todo esto para nosotros. Hermanos, mire, no basta simplemente emocionarse con Jesús. No basta con admirar la enseñanza de Jesús. No basta con conmoverse con su historia que vino como un niño humilde en el pesebre. No. No basta con estar cerca del Evangelio, no basta con, hermanos, y aunque esto suene fuerte, no basta con estar todos los domingos en la iglesia, no basta con estar como que somos el recibo de la luz en la iglesia una vez al mes. No, el Rey demanda algo profundo, arrepentimiento, fe y rendición. Si no hay eso, no hay nada. Hermanos, el Rey nos manda a responder con arrepentimiento genuino y con fe verdadera. Porque cuando el Rey habla, se nos invita, hermanos, se nos invita no simplemente a escuchar, se nos llama a someternos a Él. No, pero es que mire, hermano, el trabajo, no, el trabajo sí, ese es nuestro amo, el trabajo. El trabajo no le podemos decir no, a Cristo sí. No, es que mire que a la familia no le podemos decir no, pero a Cristo sí. Gracias, hermano Carlito, por el amén. No, es que fíjese que no hemos salido con mi familia y vamos a ir a la playa el domingo. A la playa sí, pero a Cristo no. Hermanos, el Rey está demandando una respuesta. Y no es una respuesta a medias. O es sí, díganlo ustedes, o es no. ¿Qué dice Santiago? ¿Que vuestro hablar sea? Mateo también. ¿Y que nuestro no sea? No. Cristo demanda exactamente lo mismo. Como dijo alguien, o lo amas o lo odias. Hermanos, el Rey ya vino. El Rey ya hizo todo lo que tenía que hacer por ti y por mí. Él entregó su vida entera. Él no entregó su vida a media. No, es que solo quítenme la mano, vaya, y ya. No, Él entregó su vida entera. Hermanos, y seguir a Cristo no es un camino fácil, es sacrificial. No, es que fíjense que ya el sábado, mire, el último día de labores, termino tan cansado y aprovecho el domingo para levantarme a las 10 de la mañana. Hermanos, Cristo no le dijo al Padre,
Ya, Padre, suficiente. Ya me latigaron, ya me abofetearon, me pusieron la corona. Ya, que no me crucifiquen, ya, suficiente. ¿Perdón? Hermanos, después de todo lo que hemos visto en este pasaje, una verdad queda, y si esta verdad queda en nosotros, hemos cumplido el propósito. El Rey prometido ya no es una esperanza futura que vendrá. Él ya está aquí. El Rey ha llegado. La gran pregunta es, ¿cómo respondo a la llegada del Rey? ¿Se recuerdan que la vez anterior también vimos que se preparaban los caminos para la llegada de un gran Rey? ¿Cómo está nuestro corazón para la llegada del gran Rey? Aquel que fue anunciado, mis amados hermanos, por los profetas, esperado por generaciones, aquel que fue anunciado por la voz de Juan en el desierto, finalmente ha llegado. El cielo mismo ha dado testimonio de quién es Él. El Padre lo ha declarado como su Hijo. El desierto lo ha probado y Él ha sido encontrado perfecto en su obediencia. Y ahora su propia voz, que ha sido proclamada por toda la historia de la iglesia, se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Hermanos, tú y yo vivimos en el reino de Dios. El reino de Dios ya está aquí. Ya no estamos esperando que el Mesías venga. Él ya vino. Ahora nosotros no miramos hacia adelante, miramos hacia un sacrificio hacia atrás con una esperanza de gloria eterna. ¿O tú no crees eso? Porque con las acciones se debe de notar. Eso cambia, hermanos, completamente la pregunta que nosotros debemos hacernos. La pregunta ya no es si el Mesías o el Rey vendrá. La pregunta es, ¿qué harás con el mensaje del gran Rey? ¿Qué harás con el llamado del gran Rey? ¿Qué es lo que dice? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese es el mensaje del Rey. Hermano, no es suficiente admirarlo así de lejitos. No es suficiente reconocer que Jesús es importante. No es suficiente escuchar sus palabras o sentirse conmovido con su mensaje. El Rey no vino para ser simplemente observado o escuchado, percibido. No, Él vino para ser obedecido y adorado. ¿Qué es lo que hicimos esta mañana cuando cantamos? Adorarle. ¿Y qué es lo que vamos a hacer cuando nos vayamos de este lugar? Adorarle. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento predicando la palabra? Adorándole. Hermano, es que podemos admirarlo o podemos rendirnos a Él. Podemos simplemente escucharlo o podemos obedecerle. Podemos acercarnos a Él o seguir endureciendo nuestros corazones. Pero una cosa es segura, no puedes estar en el medio, o es sí o es no. La venida de Cristo demanda una respuesta. Mi amado amigo, que probablemente me vayas a escuchar o me estás escuchando, si aún no has venido a Cristo, este es el momento oportuno. El mismo llamado que Jesús proclama en Marcos capítulo 1 versículo 15 es el mismo mensaje que estamos anunciando hoy. Arrepentíos y creed en el Evangelio. No necesitas esperar una mejor ocasión. No necesitas arreglar primero tu vida para luego acercarte a Él. No, el Rey justamente vino para salvar a pecadores y arreglar vidas. Para rescatar a los que reconocen su gran necesidad y para dar su vida a aquellos que ponen su fe en Él. Así que arrepiéntete, abandona tu autosuficiencia, deja de resistirte a su llamado, cree en Cristo, descansa en Él, ríndete a aquel que vino, no solo para anunciar el reino, sino para abrirte la puerta a ese reino. Y hermanos de la Iglesia del Señor, Hechos 2:42. Este texto también nos confronta a nosotros. Porque no basta con conocer que el Rey ha llegado, debemos vivir bajo su gobierno.
¿qué debe de gobernar nuestra vida? La palabra del Rey. ¿Qué debe de regir nuestra vida? La palabra del Rey. No basta con celebrar su venida, debemos someternos a su autoridad. Debemos de vivir coram Deo. Cada área de nuestra vida debe responder al hecho de que Cristo reina. Cristo reina. Pero mis hermanos, mientras terminamos este sermón esta mañana, comienza y surge una nueva pregunta. Si el Rey ya llegó, si ha sido declarado por el Padre perfecto, justo y mi Hijo amado, si ha vencido al enemigo en el peor escenario en el desierto, y si Él mismo ha anunciado el mensaje del Evangelio y ha anunciado su reino, ¿qué es lo que este Rey vino a hacer? Y eso es lo que vamos a responder en el siguiente sermón, el próximo domingo. Por el momento, vamos a orar.